agradecerles tanto a quienes vinieron a participar como a quienes se toman el tiempo para venir a dejarnos un poco de su mirada crítica y sus conocimientos sobre esta área. Bueno, desde la franja morada de Ciencias Médicas, Bioquímica y Sanidad, y bueno, como estudiantes de disciplinas del área de la salud, creemos que es imperativo y necesario poder tener una mirada crítica sobre bueno, la salud mental y sobre la ley que va a acompañar nuestro ejercicio profesional el día de mañana, y bueno, para todas las personas que están interesadas en la temática también como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, que hoy en día se ha puesto en jaque tanto sus modificaciones como su implementación con todas las aristas que trae la ley bases. Así que, bueno, comenzamos la presentación. Buenas, ¿cómo están? Para comenzar queríamos que conozcan a quienes nos van a estar acompañando en esta actividad. Ximena García, ella es diputada provincial, periodo 2023-2027, diputada nacional por Santa Fe, mandato cumplido del 2019 al 2023, docente en las cátedras de Derecho Constitucional 1, Teoría e Historia de las Constituciones, Sistemas Jurídicos Constitucionales Comparados y Derecho Constitucional 2, Dogmática del Derecho Constitucional, de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Médicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. También está con nosotros Larisa Carrera, vicerrectora de la UNL, mandato cumplido del 2018-2022 y en funciones actualmente desde el año 2022 hasta el 2026. Docente e investigadora de dicha casa de estudios y es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en educación universitaria por dicha institución y doctora en medicina por la Universidad de Buenos Aires. También nos va a estar acompañando Lucía Poletti, terapeuta ocupacional egresada de la UNL, directora del Centro de Integración Comunitaria Rumbos de la ciudad de Santa Fe, docente universitaria en la carrera de la licenciatura en terapia ocupacional, especialista en metodologías de la investigación. Pablo Bertero, médico psiquiatra que desempeña su tarea en el Hospital General Especializado en Oncología José Bernardo Iturraspe en el equipo de salud mental. Juliana Sannik, directora ejecutiva de abordajes de consumos problemáticos de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Santa Fe, licenciada en terapia ocupacional. Experiencia de más de 14 años en salud pública y en constante formación en el campo de salud mental, con perspectiva comunitaria y de derechos. Bueno, sin ánimos de robarle mucho más tiempo, comenzamos con esta actividad y le cedemos la palabra a Larisa Carrera. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que me pone muy contenta tenerlos a todos acá, porque la verdad es que me parece tan interesante y tan importante que la salud mental sea convocante, que eso es lo que me pone más feliz de estar hoy aquí. Bueno, agradecer a todos los organizadores, a los centros de estudiantes de ambas facultades, porque sé que es un tema que les interesa para su ejercicio profesional futuro y que les interesa también como estudiantes universitarios. Saludar también a quienes me acompañan hoy en esta mesa, con los cuales en algunos casos hemos estado trabajando y en otros estamos trabajando ahora en conjunto en diferentes acciones. Y en tercer lugar, quiero excusarme y pedir disculpas porque me voy a levantar intempestivamente y me voy a ir de este lugar, no enojada, sino porque tengo que estar en una acreditación internacional que me pusieron la reunión a las 10:30 de la mañana y no soy yo la que define esas cuestiones, pero soy par evaluadora y tengo que estar. Y no lo puedo modificar. Así que lamento profundamente y de verdad profundamente no poder quedarme hasta el final con ustedes. Pero quiero decirles que más allá de mi rol de vicerrectora, actualmente yo tengo a cargo el área de salud de la Universidad Nacional del Litoral. Y lo que fui antes, el periodo cumplido es de decana de la Facultad de Ciencias Médicas. Hoy, a cargo del área de salud, me encuentro trabajando en un plan de acción de salud mental porque
teníamos numerosas demandas. Además de tener a cargo el área de salud, en mi área tengo a cargo el área institucional de planificación. Y en el marco de la planificación, de lo que pensamos todos los actores institucionales dentro de la universidad, de lo que queremos de esta universidad nacional, pública, el tema del bienestar emocional, de la salud mental, empezó a aumentar, empezó a estar cada vez más demandado en los diferentes talleres, en los diferentes encuentros, en las mesas de trabajo que organizábamos con todas las facultades, con todas las unidades centrales de la universidad, con estudiantes, con docentes, con gestores, con administrativos que manifestaban que esta demanda de situaciones relacionadas con la salud mental, que en muchos casos los desbordaba, los excedía y no sabían qué hacer, era una necesidad que fuera abordado dentro de la universidad. Entonces, hoy cuando yo me vaya, va a quedar aquí mi equipo, parte del equipo. Quieren que se levanten los 4 que están ahí. Y quiero que sepan que este equipo tiene 2 administrativos, una médica y una psicóloga. No son los únicos, tenemos otras 3 psicólogas, una trabajadora social, tenemos nutricionistas, otras médicas, etcétera, etcétera, en el área de salud de la Universidad Nacional del Litoral. Danisa, que es una de las psicólogas de nuestro equipo, se va a quedar hoy aquí en mi reemplazo para contarles a ustedes lo que necesiten saber de lo que estamos haciendo en lo que llamamos el Plan de Acción Salud Mental en Red. ¿Y por qué hablamos de un plan de acción? Porque era necesario actuar y era necesario trabajar en articulación, y por eso lo de la idea de la red, entre todas las unidades académicas o facultades, porque algunas tenían mayor desarrollo, otras tenían menor desarrollo, y también trabajar con las áreas centrales involucradas. La instalación del tema surgió en el marco de una mesa de articulación desde la institución, desde el Plan Institucional Estratégico, y lo trabajamos con la Secretaría de Bienestar de la universidad, que también toma otras áreas relacionadas con el bienestar, con la salud. Entonces dijimos, tenemos que juntar todo lo que hacemos, no puede ser que cada uno desde su lugar haga una cosita. Tenemos que trabajar articulados y tenemos que potenciarnos, pero sobre todo tenemos que instalar el tema. El tema en la comunidad universitaria, hablar de salud mental, hablar de las necesidades que tenemos, hablar de los problemas pequeños o grandes que tenemos, hablar de todos los temas. Escucharnos, tener espacios donde podamos hacerlo, y por eso dijimos, bueno, vamos a hacer primero un relevamiento de las capacidades que tenemos. Si hay personas que ya están trabajando, sumémoslas a los equipos, sumémoslas a la red, trabajemos con ellas, que se sumen. Si la universidad lleva adelante acciones de promoción de una vida saludable, si tiene un campus tan interesante, con un espacio para hacer deporte, si tiene actividades culturales, si tiene actividades que son interesantes para que todos nosotros aprovechemos y para que contribuyan a nuestro bienestar, a nuestra socialización, a estar con los otros, bueno, difundámosla, aprovechémosla y veamos y expliquemos que todo esto que hacemos sirve para que estemos mejor. A veces no alcanza, y eso es una cuestión que todos sabemos que sucede, pero por lo menos hacemos y empezamos a trabajar. Entonces, que puede hacerse más, seguro, pero por lo menos nos animamos a empezar. Entonces trabajamos con todos los que ya estaban involucrados e involucramos a otros que no estaban involucrados. Como les digo, aquí hay también administrativos que se sumaron a este plan. No solamente profesionales, porque nos ayudan, porque contienen, porque organizan la agenda, el trabajo, las actividades.
La universidad venía haciendo cuestiones en relación, muchas acciones en relación a la salud mental. De hecho, tenía un equipo de psicólogas, tenía un equipo de trabajadores, una trabajadora social que venía trabajando con situaciones de vulnerabilidad. Tenemos equipos interdisciplinarios que abordan las diferentes situaciones, pero queríamos trabajar no solamente del abordaje del problema instalado, sino también del abordaje de la prevención y de la promoción de una vida saludable y de una vida con bienestar. Entonces, se organizaron talleres, se organizaron diferentes instancias para abordar la ansiedad frente a exámenes, el manejo del estrés, de las situaciones de la vida diaria que a todos nos toca, vivir. Y que no solamente viven los estudiantes, sino que también viven los trabajadores. Y además en la universidad tenemos escuelas preuniversitarias, secundarias, primaria y jardín de infantes. Entonces tenemos una población diversa, amplia en edad, que había que abordar de diferentes maneras. Y por eso dijimos, tenemos un plan de acción en red, pero con 3 ejes. El eje estudiantes, el eje trabajadores, el eje preuniversitarios. Y lanzamos, para ver cómo nos iba, el primer eje el año pasado. Lo presentamos en el Consejo Superior y dijimos, en el marco legal que hoy tenemos, a nivel nacional y a nivel provincial, en el marco de lo que hoy se entiende que debe ser una universidad considerada universidad saludable, ¿qué tenemos que hacer nosotros como universidad para abordar este tema? Y no hay mucho, no se crean que hay mucho desarrollado a nivel universitario en Argentina y en otros países. Sí hay algunas universidades que empezaron a tomar el tema y cada uno a su manera, con sus posibilidades y con su propia visión del tema, fue desarrollando algunas estrategias. Bueno, nosotros desarrollamos un protocolo de trabajo y ese protocolo de trabajo involucra a todas las unidades académicas, las facultades de nuestra universidad, y en cada una de ellas tenemos un representante de este plan. Tenemos lo que nosotros llamamos el primer respondiente. Una persona, 1, 2 o 3 personas, que no necesitaban ser especialistas en salud mental, sino estar dispuestos a escuchar, a contener y a trabajar por la o las personas que manifestaran una necesidad. Entonces, empezamos a articular desde abajo hacia arriba todos los actores institucionales hasta llegar al área central de salud, donde está el equipo especializado. Pero hoy el trabajo en lo que sería nuestro primer nivel, es decir, las facultades, es un trabajo enorme y sumamente importante para la detección, la contención y la derivación oportuna de las situaciones que así lo requieren. Bueno, yo la voy a dejar a Danisa que me reemplace, que siga aquí conmigo. Quiero decirles que este plan, como les dije, está desarrollándose, comenzó el año pasado, está construyéndose, ya se implementaron talleres, se implementaron capacitaciones de los primeros respondientes, porque hay que capacitarlos. Empezamos a trabajar articuladamente con la Municipalidad de Santa Fe. En este caso estamos trabajando en todo la propuesta de preventores en relación al consumo problemático de sustancias, y también estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros no somos el Ministerio de Salud, nosotros somos una repartición educativa, pero nos tenemos que involucrar con estos temas, nos tenemos que involucrar con la salud, y como tal tenemos también centros de salud para nuestra propia comunidad. Entonces, es necesario que nos entendamos como parte de un sistema,
que la salud mental no puede trabajarse solo desde el área salud, tienen que interactuar todos los sectores y que el sector educativo se tiene que involucrar con estos temas. Entonces es muy importante que se trabaje articuladamente y no en soledad. No vamos a poder solo resolver todos los problemas. Así que bueno, gracias por la invitación. Esta fue la introducción, lamento no poder quedarme y bueno, a disposición por si en algún momento me quieren contactar y quieren consultar alguna cuestión o simplemente hablar conmigo, a disposición para poder hacerlo. Los chicos les pueden dar mi contacto sin ningún problema. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. No quiero desaprovechar la oportunidad para agradecerles, para agradecer a la Franja Morada, especialmente la Facultad de Ciencias Médicas y de Bioquímica y la Escuela Superior de Sanidad, por ser actores claves para la organización de este conversatorio. También a la municipalidad que gentilmente nos cedió este espacio, a los expositores que hoy nos acompañan y que la verdad es un honor para mí compartir esta mesa junto a ustedes, y también veo que están sus equipos con quienes hemos conversado y que también agradecemos su presencia, a la concejala Cecilia Batistuti que nos acompaña, a Fernando Trocero, subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Santa Fe, a la concejala Titi Barleta, que nos acompañan hoy aquí, y también a mi equipo que ha trabajado fuertemente desde estos 4 años como diputada nacional en esta problemática, en el área de salud mental y también para hacer posible este conversatorio. Muchísimas gracias y a todos ustedes, estudiantes, instituciones, personas interesadas, padres, madres de hijos con padecimientos de salud mental que están aquí presentes. La verdad que agradecerles fuertemente porque hemos tenido diferentes obstáculos para lograr concretar este conversatorio y sin embargo hoy todos están aquí y no quiero dejar de agradecérselo. En primer lugar, yo considero realmente valioso estos espacios interdisciplinarios, intersectoriales, de diálogo para avanzar en la agenda de tener una mejor vida para las personas con padecimientos de salud mental y también para la comunidad en general, porque la prevención primaria es un aspecto fundamental para la salud en términos generales. La propuesta de este conversatorio no solamente está vinculada al gran interés que despierta esta temática, sino también el trabajo legislativo que desde el Congreso Nacional hemos realizado. Fui diputada nacional hasta el año pasado y ahora estoy iniciando mi mandato como diputada provincial y queremos seguir profundizando en el área de salud mental, sino porque estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando para superar la barrera de los prejuicios y hablar abiertamente de salud mental. Y por eso estos espacios, estos conversatorios de diálogo con diferentes voces, con diferentes actores, con escucha activa, son fundamentales para ir derrumbando esas barreras y para generar esta agenda y contribuir al debate público. La Organización Mundial de la Salud nos respalda con cifras claras. En el año 2021 las cifras que arroja son alarmantes y por eso también tenemos que seguir trabajando sobre ello. Los suicidios son la 4ª causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años. Y 1 de cada 3 argentinos después de los 20 años tiene padecimientos de salud mental, generalmente vinculados a la ansiedad, a los estados de ánimo y también a los consumos de sustancias y consumos problemáticos. Por eso nosotros en el Congreso Nacional presentamos varias iniciativas legislativas, que no es mi intención aburrirlos, sino después si despierta algún interés lo profundizamos, pero una tenía que ver con el cumplimiento del artículo 32 de la Ley de Educación Nacional para que las jurisdicciones garanticen que en las escuelas estén los equipos pertinentes para atender la atención psicológica, médica,
psicopedagógica de los niños, niñas y adolescentes, y también que se realicen talleres de salud mental. Otra de las iniciativas que hemos trabajado tiene que ver con declarar la emergencia en consumos problemáticos, para que haya una amplia coordinación interministerial, para que haya una adecuada capacitación a los equipos de salud que abordan las problemáticas de salud mental en las escuelas, para que se dote de recursos a los gabinetes escolares, para que también las provincias garanticen en las principales jurisdicciones un equipo de salud mental que tenga atención de 24 horas y que también tengan disponibles camas. Nosotros en ese momento propusimos 10 camas como mínimo para la atención de personas con padecimientos de salud mental. Y en ese mismo proyecto lo que propusimos es que haya una estandarización en los protocolos de las fuerzas policiales a la hora de actuar ante situaciones de crisis de salud mental. También otra de las iniciativas tiene que ver con la reglamentación del Plan CRIACO, el Plan de Consumos Problemáticos, el Programa Nacional de Educación y Prevención, y también para saber y conocer cuál es la forma en la que se está implementando la Ley de Salud Mental, porque la información es imprescindible para poder diagramar políticas públicas efectivas. Hoy, como diputada provincial, la verdad que encontramos una gran oportunidad para seguir profundizando esta área, no solamente el gobernador, sino el equipo de gabinete expresó su compromiso de trabajar en un plan integral de salud mental y también así lo respalda que la Dirección de Salud Mental de la provincia hoy está jerarquizada a Subsecretaría de Salud Mental. Estamos trabajando en algunos proyectos como el diagnóstico humanizado, la oficina del usuario, la prevención de la ciberludopatía y también trabajando sobre la modificación del programa médico obligatorio, el PMO, de las prestaciones de salud mental, que es jurisdicción nacional, pero sin embargo estamos coordinándolo con representantes en el Congreso Nacional porque consideramos que es fundamental también avanzar en esa línea. Cuando hablamos de salud mental, sin dudas nos remitimos también no solamente al debate público, sino al abordaje normativo. La Ley de Salud Mental fue una ley sancionada hace 14 años atrás, en el 2010, la Ley 26.657, que luego fue reglamentada 3 años después, en el 2013, y que realmente ha sido un hito fundamental en la desmanicomialización y también en el avance hacia el paradigma de los derechos humanos. Esta ley fue debatida, fue reforzada, fue pensada y fue confirmada en el Código Civil y Comercial en el año 2015 y cuenta con el apoyo de diversas y distintas organizaciones, no solamente nacionales, sino también regionales, mundiales, y sigue con el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Que hoy se reconozca a la salud mental de manera integral como un proceso de múltiples componentes, tanto socioculturales, económicos, históricos, biológicos, psicológicos, es una mirada nueva, es una mirada novedosa y necesaria que nosotros reconocemos y que acompañamos. Esta ley pone énfasis en el espíritu de la autonomía de la voluntad, en la centralidad y el protagonismo de los usuarios de salud mental, en un abordaje intersectorial, interdisciplinario, comunitario y ambulatorio. Estos son los pilares fundamentales de la ley con los cuales ha generado consenso social y con los cuales concordamos. Cabe destacar también que nuestra provincia fue pionera en una ley de salud mental en el año 1991, se reglamentó muchos años después, en el 2007, pero no tenía este avance sobre la perspectiva de derechos humanos. Pero también para tener honestidad intelectual y también para contar del recorrido que venimos haciendo en estos años, para hablar con diferentes voces a favor, voces en contra de la ley, de su normativa, de su implementación en otros casos. También es una ley que ha generado debates desde sus orígenes y que sigue generando debates actualmente. Y que se profundiza en el marco de un sistema sociosanitario fragmentado, complejo, de un escenario socioeconómico, por supuesto, acuciante. Y para comprender algunas de las causas del origen del debate, es importante remarcar y traer cuáles son también las críticas que se hacen en relación a esta ley. Una es la etapa de formulación de la ley en donde hubo presencias y participaciones y también ausencias, como así lo expresa la Asociación Argentina de Psiquiatras, que consideran no haberse sentido consultados a la hora de la formulación de la ley.
También la transición hacia estos nuevos modelos de práctica y de gestión de salud mental trae nuevos desafíos aparejados, que tienen que ver, por ejemplo, que los sectores polivalentes, es decir, generales, estén disponibles las camas necesarias para la atención de las personas con padecimientos de salud mental, que por el plan de adecuación de la ley deberían ser el 10% de las camas disponibles destinadas a personas con padecimiento de salud mental y que en la práctica, en muchas ocasiones, lamentablemente, no se encuentran o no se encuentran disponibles en esta cantidad. Por otro lado, también en conversaciones que hemos tenido con familias, con padres de personas con padecimiento de salud mental, nos han manifestado que en muchos casos no han encontrado respuestas concretas o espacios de abordaje de salud mental, tanto cuando se requiere internación involuntaria, en donde, bueno, se encuentran con esta realidad, falta de camas, como decíamos anteriormente, como también la necesidad de que para la disposición de la internación tienen que ser mínimo 2 profesionales quienes lo firmen, y uno de ellos tiene que ser médico psiquiatra o psicólogo, y en muchos casos, por no tener equipos de salud mental consolidados, se hace dificultoso poder tener en los términos y en los plazos que establece la ley, esta internación involuntaria de manera expedita. Otro de los temas no solamente nos marcan el inicio de la internación involuntaria, sino también cuando obtienen el alta, porque lo que en muchos casos nos expresaban es que no hay un adecuado seguimiento ambulatorio, producto de que los centros de atención primaria de la salud tampoco cuentan con equipos de salud mental consolidados, con todas las disciplinas representadas, que por ley deberían integrar. Por lo tanto, también, una vez que luego tienen el alta de la internación, el seguimiento ambulatorio no es el adecuado que prevé la ley. O que no encuentran servicios de salud mental ambulatorios y estatales. Estos servicios de salud mental muchas veces, ante la ausencia del Estado, los suplen organizaciones de sociedad civil, organizaciones religiosas, fundamentalmente evangelistas, o instituciones privadas, más allá de que el Estado en muchos casos subsidia a ONGs, subsidia a través de becas, a través de APRECOT plazas en esas ONGs. Las familias, por estas situaciones, los familiares de personas padecientes de salud mental, se sienten huérfanos o desprotegidos en el abordaje de la salud mental. Yo estoy haciendo un reconto en relación a lo que venimos recogiendo de las diferentes experiencias y de las diferentes conversaciones que hemos tenido. También en algunos casos hay debates en relación a que una persona que se ha internado de manera voluntaria puede abandonarlo también de manera voluntaria cuando quiera. Esto es lo que indica, por lo menos, y señala algunas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la Madre Marcha, que es una organización de la sociedad civil fundada por Marina Charpentier, madre de Chano Charpentier, que tiene algunos puntos de vista críticos en relación a la aplicación de la ley. Y también otro de los puntos que se plantea es la prohibición de crear nuevas instituciones monovalentes o psiquiátricas, que esto también lo señala la organización La Madre Marcha, y que también se quiso modificar con el primer borrador de la ley Bases. Eso también me gustaría hacer referencia ahora posterior. Es decir que los puntos más críticos de la ley, que después discutiremos si tienen que ver por el abordaje normativo o si tienen que ver con su implementación, tienen que ver con el capítulo 7, que es el referido a internaciones, que va desde el artículo 14 al 29. Como decía anteriormente, esta organización de la Madre Marcha, que de alguna manera es la que tiene más visibilidad porque la madre de un cantante, de Chano Charpentier, marca estos 3 puntos como más debatidos o que menos consenso generan, que es la internación involuntaria y la necesidad de que 2 profesionales firmen la internación, la posibilidad del abandono de la internación de manera voluntaria, y también la prohibición de crear sectores de salud monovalentes o psiquiátricos. En el año 2023, el año pasado, el 27 de diciembre, el Gobierno Nacional envió un proyecto dentro de la Ley Bases,
un capítulo destinado a la modificación de la Ley de Salud Mental, y muchos actores de la sociedad consideraron que era un retroceso en cuanto a las conquistas y el camino desandado durante estos años, y porque atentaba directamente con el espíritu de la ley. Finalmente, ese capítulo se excluyó de la ley y hoy no está dentro de la discusión de la ley base, seguramente o no, pero por las expresiones que hemos escuchado pareciera que sí, va a ser parte del debate en las sesiones ordinarias legislativas. Y en oportunidad de esta modificación, la Organización Mundial de la Salud se expresó en relación a la ley, y lo que marcaba es la brecha existente entre el contenido normativo de la ley y su implementación efectiva. Y también marcaba con alguna preocupación que no se hayan desarrollado los servicios de salud mental de segundo nivel de base comunitaria, que tiene que tener relación directa con las redes de salud de primer nivel. Yo en este punto me parecía que era importante como legisladora poder traer todas las voces y contar las diferentes opiniones que hemos relevado durante estos años en relación a la ley. Y en este punto, y frente a todo lo antes expuesto, donde se producen las mayores dudas, las mayores tensiones. Es decir, si es necesario modificar algún aspecto de la ley, o si en realidad lo que hay que hacer es bregar por una efectiva implementación de la ley, o si es ambas. Yo, sin dudas, considero que la Ley de Salud Mental ha sido un avance en el paradigma de los derechos humanos. Es un ejemplo de Argentina hacia el mundo, y creo que ninguno de nosotros está a favor de desandar el camino de los derechos conquistados hasta acá. Pero también creo que, como toda ley y como las políticas públicas en su conjunto, no son cristalizaciones inmutables. Creo que es necesario siempre tener una mirada crítica para ver si vamos por el camino correcto, y también que si hay debates en la sociedad, nosotros tenemos que hacernos eco de esos debates en la sociedad y profundizar la discusión para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que hay que modificar. Para que las leyes no solamente tengan vigencia formal, es decir, que tengan un procedimiento formal aprobado por las dos cámaras del Congreso Nacional, requieren también que tengan vigencia material. Y para que tengan vigencia material, tienen que ser cumplimentadas por la sociedad y observadas por la sociedad. Y para eso se requiere un proceso de revisión y también de apropiación y de consenso social. A 14 años de la sanción de esta ley, creo que es necesario que existan diagnósticos precisos que justifiquen o no su adecuación normativa, que justifiquen o no la adecuación de su implementación, que reforcemos los modelos que han sido probados y que han sido exitosos a través de estos años, y que modifiquemos lo que consideremos que no lo es. Pero para eso es importantísimo y de suma relevancia escuchar a todas las voces, y por eso estos encuentros, estos espacios, este conversatorio es fundamental para que la ley no sea letra muerta, sino que tenga un impacto real y positivo en la vida de cada una de las personas. Y la verdad es que por eso nuevamente quiero agradecerles por estar aquí presentes, porque en el marco de encuentros como el de hoy, yo creo que son condición necesaria e indispensable para generar y construir consenso social, para contribuir al debate público de la salud mental, y que la salud mental sea una agenda prioritaria de todos los niveles del Estado y de la sociedad en general. Así que bueno, muchísimas gracias. Se ponga, digamos, a conversar, a debatir. En lo particular, nosotros desde el equipo de la Dirección Ejecutiva de Abordaje de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Santa Fe, con el equipo presente, estamos a favor de la ley de salud mental, pero por supuesto que también estamos pensando todo el tiempo cómo poder garantizar
el derecho a la salud mental de la población, en este caso de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, y la presentación un poco que les preparé hoy es políticas de gobiernos locales en salud mental y consumos problemáticos, iniciando con algunas preguntas que por ahí me parecen importantes hacernos, como para pensar también no solo a nivel local, sino cómo se organiza este tipo de políticas a los diferentes niveles del Estado también. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza el Estado en relación a estas temáticas? En relación a sus diferentes niveles, ¿no? Con sus propuestas y sus objetivos. Sabemos que a nivel nacional nos encontramos con la CEDRONAR, a nivel provincial, no sé si todos lo conocen, está la Agencia de, ya se los digo bien, Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento de las Adicciones, APRECOT. Es necesario que tengamos, digamos, que podamos ubicarnos cómo se organizan este tipo de políticas, creo yo, también para poder pensar cuáles son sus propuestas y objetivos de trabajo. Otra de las preguntas que por ahí quería compartirles es, ¿contamos con datos estadísticos en relación al tema? ¿Qué presupuesto se destina a esta temática? ¿Qué políticas públicas conocemos de salud mental como ciudadanos y ciudadanas también de la ciudad y de la provincia? ¿Qué políticas públicas? No. ¿Cuándo es considerada como prioridad la salud mental? Y acá en esta pregunta me detengo porque por lo general nos encontramos que hablamos de salud mental cuando hay un padecimiento mental ya instaurado, ¿no? Y nosotros lo que venimos trabajando fuertemente con el equipo es poder pensar en cómo generar factores de protección en relación a la salud mental en los primeros tiempos, ¿no? En las infancias, en las adolescencias, y no, digamos, solamente, no menos importante, cuando ya hay un padecimiento mental instalado, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero contar es cómo consideramos nosotros que podemos llevar adelante políticas desde el gobierno local. Principalmente, la propuesta de trabajo con las redes institucionales, fundamental. El trabajo en la solitud sabemos que no tiene, digamos, ningún impacto sobre la vida de los sujetos en comunidad. Fortalecer miramientos de la subjetividad y la comunidad desde perspectivas humanizantes. La mirada al otro como semejante nos convoca a generar cuidados de la salud integral como derecho. Propiciar que los diferentes niveles del Estado favorezcan rectorías sobre cómo implementar la ley. Eso es otro de los puntos que consideramos muy importante. Nosotras desde el equipo hace varios años ya que venimos convocando a las instituciones, a referentes de la temática, particularmente en lo que es consumos problemáticos, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a poder encontrarnos, a poder compartir, a poder conocernos y saber qué es lo que hace cada uno desde su lugar en los diferentes barrios. Y nos encontramos que es muy importante que haya un lugar donde se puedan escuchar, bueno, y se puedan también conocer, para propiciar también cierta rectoría, pero no una rectoría como imposición, sino que justamente para poder llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y no que haya esta cuestión de la solitud, de que cada institución esté trabajando de una manera que quizás, que va más en una sintonía de lo que cada uno puede considerar, ¿no? Y creo que si vivimos en comunidad debemos de alguna manera buscar ciertos acuerdos sociales. Fortalecer la salud mental en la primera infancia, la latencia, que es el periodo, digamos, en donde las infancias están en el periodo escolar, en la primaria, la adolescencia, como etapas claves en la vida de los sujetos y sus comunidades. Propiciar la rectoría del Estado desde dos lugares, delineando propuestas desde perspectiva de cuidados y derechos y, por otro lado, enmarcando los abordajes
en las leyes vigentes que resguardan y amparan a la comunidad. La Dirección de Abordaje de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Santa Fe está en el marco de la Subsecretaría de Salud. Y esto no es un dato menor, sino que nosotros lo traemos también justamente para pensar que la temática de los consumos está en el marco de la salud integral y específicamente en el campo de la salud mental. Entonces nuestro campo de intervención va a ser ese, de qué nos vamos a ocupar nosotros, de la salud integral de estas personas que están en situación de consumo problemático, o bien de generar espacios de talleres donde se favorezcan factores de protección en relación a los consumos problemáticos, propiciando espacios de cuidado. Nosotros decimos que el trabajo en desde este marco siempre nos vamos a hacer desde la perspectiva de cuidados, de derechos y de género. Por otro lado, también contarles nuestros marcos normativos. Por supuesto, incluye la Ley de Salud Mental Nacional, la provincial, y por otro lado, contarles también que hay 2 ordenanzas en la ciudad de Santa Fe, la cual, una es Plan de Prevención de Consumos Problemáticos en todo el ámbito de la ciudad, por lo cual actualmente la municipalidad cuenta con un espacio que se denomina Centro Terapéutico Ambulatorio, donde se reciben, ahora les voy a contar un poquito más, pero se reciben personas en situación de consumo y se realiza una contención primaria, lo que llamamos nosotros contención primaria. Esto es un acompañamiento, ahora les voy a dar más detalles, pero digo, dando práctica a esta ordenanza. Y por otro lado, la ordenanza 12.527, que es el plan de preventores comunitarios, para lo cual ya vamos por la segunda formación de preventores comunitarios, bueno, que el año pasado fueron 77 y en este caso actualmente hay más de 150 personas que están participando. Como les contaba, la dirección cuenta con 2 grandes líneas de trabajo. Pasamos a la siguiente. Una de contención primaria de personas en situación de consumo problemático y la otra línea de promoción de la salud integral para favorecer factores de protección en relación a los consumos problemáticos. ¿Pasamos? La línea de contención primaria se trata de brindar asesoramiento y acompañamiento a las personas, familiares y red socioafectiva de personas en situación de consumo, ofrecer un espacio que aloje a la persona a través de la escucha activa, que tiene por finalidad identificar los problemas, condiciones y factores de riesgo por el cual está atravesando el sujeto, articular con los dispositivos que trabajan en la temática y así pensar de manera conjunta y colectiva estrategias de intervención acordes a las necesidades e intereses de las personas abordadas. Priorizar abordajes basados en la reconstrucción de los lazos sociales, entendiendo la problemática desde una mirada multidimensional, haciendo foco en la singularidad de cada persona, como así también construcción de redes territoriales que alojen, contengan y acompañen a la persona en su proceso. Favorecer y fortalecer en la persona sus recursos, habilidades y competencias para promover factores de protección de la salud integral. Y esto no es solamente, digamos, lo discursivo, sino que en la práctica se lleva adelante de una manera muy artesanal, pero no en el término de lo artesanal, de lo que no tiene consistencia, sino que justamente la construcción del proceso de cada persona es justamente singular y tiene que ver con la historicidad de cada quien se acerca a recibir el espacio de contención. Y creo que esto uno de los puntos que por ahí hablábamos, digo, cuando uno se encuentra con las personas que llegan al dispositivo, muchas veces pasa que no saben dónde ir, las personas no saben a qué lugar recurrir y a nosotros nos pasa que a veces parece que es poco brindar un espacio de escucha, brindarle una contención en el momento y en realidad uno se da cuenta que eso después se constituye en algo fundante para la persona porque de ahí puede anclar o enlazar algo que lo lleve a pensarse en otras sintonías de su vida, ¿no? O sea, de poder pensar otros proyectos de vida, de poder sentir que hay alguien que está atento, digamos, a lo que le está pasando.
Por otro lado, la línea de promoción de la salud integral, lo que nosotros tenemos como objetivo es construir dispositivos, talleres, espacios de diálogo donde se trabaje la perspectiva de cuidados en relación a la salud mental en las etapas clave de la vida de un sujeto, la primera infancia, la latencia, la adolescencia y la adultez. Y esto lo insistimos bastante porque nosotros consideramos que como municipio al menos, nosotros tenemos en el municipio jardines municipales donde concurren infancias desde los 45 días a los 3 años, y nos parece fundamental poder trabajar en esos ámbitos, ¿no? No tanto con las infancias, sino justamente con los cuidadores primordiales de esas infancias, con los docentes, con los no docentes, con las familias, porque muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿cómo acompañamos a quienes están en esa tarea de cuidar? ¿Cómo acompañamos a las tareas y no cómo criar o cómo no criar? ¿Cómo acompañamos, ¿no? Desde la singularidad también de lo que necesita cada quien para poder, bueno, garantizar la subsistencia y el cuidado de un otro. La ley de salud mental, me parece que me quedó antes, pero me quedó acá traspapelado. Incluye a los consumos problemáticos, y eso seguramente ya lo conocen, dentro del artículo 4. Y dice que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Esto no lo debemos de conocer porque de alguna manera también nos genera este marco que les comentaba. En relación a lo que les comentaba de las ordenanzas municipales, la formación de preventores comunitarios tiene el objetivo de favorecer un espacio de capacitación y actualización en relación a la temática de los consumos problemáticos de sustancias, como así también el armado de una red ampliada con actores claves de la ciudad. Proponer una lectura integral desde una perspectiva de cuidado de género y derecho que contemple la salud mental como un derecho fundamental y que encuentre un necesario anclaje en lo comunitario. Un poco después compartirles cuáles eran las temáticas de la formación, como para ir terminando, y que tienen que ver también con cómo pensamos nosotros que tenemos que seguir trabajando. Fíjense que la formación plantea primero la perspectiva comunitaria en los abordajes de las situaciones de consumo, es decir, salirnos, o sea, si bien las situaciones críticas en donde la persona necesita acceder al sistema de salud, digamos, en términos de hospitalario, también, ¿no? Pensar en las perspectivas comunitarias, que es lo que más nos invita también la ley, a pensar que la persona lo que necesita es también la comunidad y el lazo social. Por otro lado, también se aborda las aproximaciones a conceptualizaciones sobre salud mental, sobre consumos problemáticos, historización de modelos de intervención. Esta es otra de los aspectos muy importantes porque los modelos de intervención, no sé si los conocen, pero a lo largo de la historia, la UNESCO los estudia de hecho, hay diferentes modos de intervenir y también actualmente hay una propuesta de trabajar desde un modelo integrador comunitario, ya que, se van viendo, digamos, cómo algunos modelos dejan de tener sus resultados, vamos a decirlo, ya que, se complejiza también la realidad, ¿no? Por otro lado, hacemos todo un desarrollo de los modelos, del modelo multidimensional, que es con el cual nosotros trabajamos, de la salud mental en la primera infancia, de la latencia en el marco de la perspectiva de cuidados, de la salud mental en la adolescencia, porque si desconocemos cuáles son los aspectos que debemos cuidar en esas etapas, muy difícilmente sepamos después cómo poder, digamos, favorecer estos factores de protección, ¿no? Y después, también lo que propiciamos es que las instituciones que nos vienen acompañando en esa formación se involucren en contar cómo todo este contenido teórico se puede llevar a la práctica, ¿no? Así que eso es un poco contarles. Creo que en relación a la implementación de la ley faltan muchos pasos para que nosotros podamos trabajar de manera
como les decía, articulada entre los diferentes niveles del Estado. Creo que es fundamental, digamos, por lo menos tener ciertos lineamientos que nos convoquen a pensar, que podamos acompañar a los dispositivos que vienen trabajando, a las diferentes instituciones, las diferentes referentes. Nosotros en la formación de preventores comunitarios tenemos una población heterogénea, donde hay personas que son profesionales de la salud, otras personas son referentes del barrio. Hemos tenido hasta profesores de un gimnasio que voluntariamente invitaban a participar a los chicos que estaban, por ejemplo, en las esquinas de sus barrios, digamos, a poder ir al gimnasio para no estar ahí. Y digo, todas esas personas necesitan también el acompañamiento y un acompañamiento desde el Estado. Entonces, bueno, un poco contarles esa experiencia y bueno, y otra cosa importante es que también nosotros contamos con información dentro de salud del municipio. Hay una sala de situación en donde no solamente, digamos, pensamos y armamos este posicionamiento teórico, sino que también pensamos la política pública vinculada a datos estadísticos. O sea, hoy por hoy nosotros en la ciudad de Santa Fe podemos decir, bueno, datos sobre cómo las personas que venimos acompañando, las características que tienen las situaciones, desde las dos líneas, ¿no? De contención primaria y de promoción de la salud. Así que bueno, quedamos a disposición por si alguien está interesado en conocer más en profundidad, para poder seguir compartiéndoles. Bueno, buenos días, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos que ya se expresaron. Para mí es súper importante estar acá como representante de una organización civil. Agradezco sobre todo la presencia de usuarios y usuarias de salud mental que pertenecen a Rumbos y al equipo, porque creo que bueno, son los principales actores también de este debate, ¿no? Así que, para empezar, la primera, es importante contextualizar desde qué lugar voy a decir lo que vengo a decir, que tiene que ver con 24 años de pertenecer y de haber fundado este centro de integración comunitaria que se llama Rumbos en la ciudad de Santa Fe, y que en el año 2000 abre sus puertas y que, bueno, básicamente viene como a anticipar una realidad que después la ley viene a reafirmar, ¿sí? Con esto no quiero ser soberbia con esta situación, pero es una realidad. O sea, nosotros 10 años antes de que la ley se promulgue, ya vimos la necesidad de un cambio en la atención en las problemáticas de los padecimientos mentales, en la necesidad de dispositivos, porque evaluamos la necesidad de la población de Santa Fe y vimos que muchas personas quedaban entrampadas en este efecto de puerta giratoria que se llama, de internaciones psiquiátricas, externaciones, y no pasaba nada ahí mientras tanto, y las personas volvían a este circuito de internación. Esto despertó este interés por dar respuestas a esta problemática y pensar un escenario diferente en donde las personas encontraran algo diferente para abordar su padecimiento. Voy a hacer algo que no hice, que es buscar mis anteojos, porque en este momento que hice así me di cuenta que no veo absolutamente nada y no lo preví, perdón. Bueno, entonces lo que nosotros vimos en esa realidad era que la atención de los padecimientos mentales se circunscribía a la internación psiquiátrica en clínicas de intervención psiquiátricas privadas o en Hospital Miray López, Valente, en ese momento, o la consulta ambulatoria de psiquiatría o de psicología solamente, no había intervención de otras profesiones. Y entonces dijimos, acá hace falta un dispositivo comunitario en donde en nuestro caso promoviera la participación ocupacional. La siguiente. Así es como en el año 2000, en ese momento se denominó Centro de Rehabilitación Psicosocial, abrimos las puertas, Rumbos, y en donde en esta línea de tiempo podemos estimar alrededor de 1000 personas que han transcurrido por este espacio
este espacio ambulatorio de salud mental, y en el medio, o un poquito más para atrás, 10 años después, como decía antes de la apertura, se promulga la Ley de Salud Mental 26657, que obviamente es un punto y genera un punto de inflexión en lo que respecta al abordaje de la salud mental en la Argentina, y que es producto de luchas de muchísimos actores, profesionales, organizaciones que lucharon muchos años porque esto sea posible. Ahora, cuando reflexionaba para esta presentación, decía, ¿qué aportó verdaderamente la ley? ¿Sí? ¿Qué nos aportó desde esta experiencia que veníamos transitando en Rumbos? Y bueno, básicamente lo más, creo, primordial que todos podemos rescatar es el cambio de paradigma, ¿sí? Que es un aspecto súper importante, porque la ley rompe con este modelo médico hegemónico imperante en ese momento, que de hecho sigue imperando en algunos lugares, porque esto tenemos que decirlo, y que este modelo lo que pasa, lo que tiene de malo, entre comillas, es que realmente se enfoca en la enfermedad de la persona, no en la persona. Entonces, ese es el problema. Y una perspectiva muy biologicista, muy medicalizadora. Entonces, los tratamientos eran definidos sin considerar la voluntad de las personas. En cambio, la ley propone un enfoque centrado en las personas, y esto es compatible con lo que venía promoviendo Rumbos. De hecho, hay algo que no es menor, que Rumbos, cuando abre sus puertas, luchó, pero no por un capricho, ni mucho menos por estar en contra de los profesionales médicos, pero porque no haya un director médico en la institución, porque considerábamos que eso también traía un cambio en la epistemología del lugar, en la filosofía y en sus principios, porque era respetar el médico que cada persona ya había elegido y que ya traía quizás consigo en su tratamiento. Entonces, para la persona recibir este derecho a recibir atención sanitaria de calidad, esto es lo que plantea la ley, a no ser discriminados, a la inclusión social. Entonces, de un modelo biologicista imperante, donde la persona era considerada un paciente pasivo, se pasa a una concepción de un abordaje comunitario donde las personas son denominadas usuarios y usuarias de salud mental, de servicios de salud mental, lo que significa que la persona puede hacer uso de ese servicio, pero por voluntad propia. También la ley trajo algo que para mí es súper importante y que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy también, que es dar continuidad y profundización a los debates, ¿sí? en la temática de la salud mental. También en sus instituciones, discutiendo el funcionamiento de los equipos, los criterios de internación, los espacios necesarios para los usuarios y usuarias de servicios de salud mental. De esta manera, la salud, desde esta concepción, ya no es concebida o entendida como un estado, como algo estático o preestablecido, sino como un proceso de construcción colectiva, que implica movimiento permanente y reconoce lo cultural, lo social, como manifestaciones que comprometen todas las relaciones de las personas, y por lo tanto de su vida misma. Acá se involucra la familia, la comunidad, la historia personal, el sistema de salud. Es por esto que no se habla de enfermedad mental, sino de padecimiento mental. Otro aspecto importante que consideramos que la ley vino a poner, a dar luz, es la interdisciplina. Un poco como decía antes, estaba antes todo centralizado y polarizado en la atención médica y eventualmente psicológica, pero había poca participación de otras disciplinas, de otros actores y de las propias personas usuarias de servicios de salud mental. ¿Qué es lo que trae la interdisciplina? El enfoque interdisciplinario permite abordar la salud mental de manera integral, considerando no solo aspectos médicos, sino los sociales, emocionales y ocupacionales. La importancia de la interdisciplina nosotros también la concebimos con no solo este complemento y esta integración de los saberes disciplinares, sino también de la voz de los propios usuarios y usuarias de los servicios. También la ley fomenta la intervención de equipos interdisciplinarios en el tratamiento de la salud mental, y ahí se incluyen todas las disciplinas que mencionaba antes. Y también la interdisciplina ayuda y apoya a limitar las pretensiones totalizantes de cualquier saber específico, porque por ahí solamente se dice de los médicos, pero cualquier profesional de la salud mental puede querer tener esta visión totalizante y el saber único,
y eso limita muchísimo el abordaje integral que estamos proponiendo. Otro aspecto fundamental que la ley pone al descubierto es la inclusión social. Uno de los principios fundamentales de la ley es la promoción de la inclusión social y la desinstitucionalización. Esto de traspasar los muros, ¿no? Pero esto significa que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en la comunidad, integrándose a ella y participando activamente en la vida social. Y para ello es necesario escenarios, dispositivos, oportunidades reales que le den lugar. Como inclusión social también se promueve la creación de estos dispositivos alternativos. Y acá es donde creo que la ley viene a proponer este cambio, pero no se acompaña desde las políticas, y eso lo voy a hablar ahora también con los desafíos, en que tiene que haber habido un proceso de acompañamiento en esa transición. Creo que planteó un cambio radical de paradigma con el cual adhiero absoluta y plenamente, pero no se acompañó el proceso de cambio. Entonces, como sociedad, ¿cuán preparados estamos para acompañar esta transición? Entonces, así como la ley, yo desde mi experiencia en Rumbos y de mi transitar en este espacio, acompañando a las personas, puedo ver todos estos aspectos positivos que de hecho siguen vigentes. También hay desafíos que debo mencionar. La Ley de Salud Mental establece que el Poder Ejecutivo debe destinar el 10% del gasto total de salud en salud mental. Sin embargo, desde la sanción de la ley, en el país no se cumple con ese mínimo presupuestario establecido. Desde 2012, el presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 3%. Y eso dice algo. A pesar de los avances y este marco teórico, este cambio de paradigma que hablábamos, que propone la ley, enfrentamos grandes desafíos debido a la falta de reglamentación de algunos de sus artículos. Si bien Jimena mencionó que hay muchos artículos que están reglamentados, no todos. La ausencia de esa reglamentación clara y efectiva ha limitado el alcance y la implementación de muchas prestaciones y derechos que la ley garantiza. Hay factores complejos a considerar en la atención del sufrimiento, sea o no encuadradas en una patología. Esto es lo que hablábamos también, ¿no? No siempre la salud mental es la patología o la enfermedad mental. La salud mental, y eso es lo que trabajamos mucho en Rumbos, ¿no? Cuando uno dice en la sociedad salud mental, creo que automáticamente todos pensamos en la enfermedad mental. Y en realidad la salud mental debe ser concebida como un concepto positivo, un concepto que nos interpela a construir nuestra salud mental individual y colectiva. Entonces, tenemos que promover la accesibilidad a los servicios, el rol de los funcionarios judiciales, el tipo de instituciones que están vigentes, la formación de los profesionales, cuánto se enseña sobre salud mental en las disciplinas que nos encargamos de la salud mental y de las que no también, directamente. Las jerarquías en los equipos de trabajo. Esto que digo, la hegemonía médica no es algo que ha quedado perdida por la sanción de la ley. La hegemonía médica o cualquier cuestión de jerarquía en un equipo interdisciplinario está vigente todavía porque depende de la lógica de cada institución. El poder de los laboratorios de psicofármacos en la formación y la práctica de los médicos no es menor. Las reglas del juego del mercado de las clínicas privadas y las condiciones absolutamente precarias y ausentes en la cobertura de parte de las obras sociales en lo que respecta a salud mental. Muchas instituciones que originariamente se generaron proyectos vinculados a la salud mental terminaron transformándose en instituciones que estén contempladas en la Ley de Prestaciones Básicas de Discapacidad para poder subsistir. ¿Sí? Rumbos no ha hecho ese camino y así estamos. Hoy les tengo que decir que Rumbos está en riesgo de sustentabilidad después de 24 años. En donde 24 años no es solo una cuestión anecdótica y cronológica, es un espacio entonces necesario, porque si 24 años se sostuvo es porque hay personas que lo necesitan. Entonces, ¿por qué se sigue invisibilizando la necesidad de reconocer por parte de las obras sociales y del Estado a la salud mental?
También hay existencia de necesidades sociales desatendidas que impiden las altas y la inclusión social a tiempo. Esto es lo que hace que muchas personas permanezcan aún hoy en día de manera crónica en las instituciones psiquiátricas, ¿sí? Porque no hay quien aloje la complejidad de esa problemática. Como dije antes, en un principio, la falta de presupuesto adecuado y la ausencia de políticas públicas sostenidas en el tiempo comprometen la sustentabilidad de estos espacios. Sin un apoyo financiero y estructural del Estado, es difícil garantizar la continuidad y la calidad de los servicios que brindamos. Nosotros hoy dependemos, por ejemplo, no dependemos, pero en gran proporción, IAPOS es la obra social que reconoce nuestro servicio, porque es la única obra social, y esto vale decirlo, que tiene un plan de salud mental, un programa de salud mental, lo cual es muy valorable. El punto es el presupuesto que se destina a ese programa, ¿sí? Que hoy realmente es como vergonzoso decir los valores que hoy IAPOS está reconociendo por las prácticas y las prestaciones de salud mental. La ley en su artículo 7 postula que el Estado debe reconocer a las personas con padecimiento mental el derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Este abordaje es solo posible con equipos de salud insertos en la comunidad o dispositivos de integración comunitaria que acompañen proyectos de vida de las personas con padecimientos mentales. Si no hay presupuesto que acompañe eso, esto no se puede dar. Como reflexión final, me gustaría decir que la Ley de Salud Mental 26657 representa un avance significativo en el reconocimiento y en el derecho de las personas usuarias de servicios de salud mental. Sin embargo, para que su impacto sea transformador, es crucial que se avance en la reglamentación de los artículos pendientes y se asignen los recursos necesarios para su implementación. La ley no garantiza ni promete per se ningún resultado. Somos nosotros, como trabajadores de la salud mental y como ciudadanos comprometidos, los que podemos hacer algo con ella. La ley sola no alcanza. Es el tiempo histórico propicio para avanzar y debemos asumir esta responsabilidad de manera activa. Y para terminar, me voy a hacer eco de dos reflexiones que expresan de manera potente mi sentir y el de muchas de las personas que trabajan por los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental. Uno de ellos es un manifiesto por la salud mental de trabajadores y usuarios de salud mental de hospitales monovalentes de Capital e Interior y hospitales generales de Capital, Interior y equipos de la atención comunitaria de Córdoba, que se escribió en el año 2020 y que dice así: escribimos porque elegimos cuidarnos de otro modo, colectivamente, porque algunas soledades no saben cómo ser nombradas, porque algunos cuerpos están agotados y porque hay dolores que ya no se soportan. Escribimos porque a 10 años, ahora 14, de la sanción de la Ley de Salud Mental, seguimos sin un presupuesto digno que garantice que las prácticas sean en verdad desmancomunizadores. Porque nunca fue más evidente la concepción biologicista, reduccionista y empresarial de la salud. Escribimos porque decidimos no cuidar imágenes, no sostener pantallas, no reproducir discursos de fatalidad, no darles lugar al servilismo. Escribimos porque dejar una huella a veces es el modo de seguir un camino o de empezarlo. Escribimos porque mirar para el costado nunca habrá sido más caro. Escribimos porque escribir es arriesgarnos a seguir vivos. Y el último mensaje, un poquito más esperanzador, es de Patricia Digan, que es una psicóloga que tiene un padecimiento mental y que dice, es psicóloga ella: hemos elegido un trabajo muy difícil, pero nos quedamos con este trabajo y somos fieles a él. ¿Por qué? Porque somos parte de una conspiración de esperanza y vemos frente a cada persona con un padecimiento mental una vida que solo está esperando un buen suelo para crecer. Estamos comprometidos a crear ese buen suelo. Y entonces festejo.
Celebro el espíritu fuerte y ferozmente tenaz de las personas con padecimiento mental. Celebro a la persona dentro de cada uno de nosotros. Celebro la esperanza, celebro nuestra conspiración. Y yo personalmente celebro este encuentro. Gracias por la invitación, Jimena. La verdad está bueno estar acá, poder hablar. Mi nombre es Pablo Bertero, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Iturraspe Viejo, el que está enfrente de la cancha Unión. Todos hablamos de un poco de historia. En mi camino rumbo siempre veía un cartelito que decía rehabilitación psicosocial y siempre estuvo buenísimo desde un principio cuando lo leí eso. Siempre llamó la atención. Y bueno, les quiero contar que el servicio de salud mental del Hospital Iturraspe también es bastante anterior a la ley de salud mental. Funciona desde el año 1987. En aquel momento no sé si había una dirección de salud mental o el Instituto Nacional de Salud Mental, y uno de los asesores del ministro de Salud de la Nación, que era Aldo Neri, era una persona muy destacada que se llamaba Mauricio Goldenberg, que fue uno de los primeros psiquiatras acá en Argentina y que transitó un camino de algunos pioneros en el mundo donde la salud mental se empezaba a implementar en los hospitales generales. Con el retorno, él estuvo exiliado y con el retorno de la democracia vuelve al país, está como asesor. Esto yo les cuento porque en ese contexto político es cuando se crea el servicio de salud mental de acá de Santa Fe. Hay pocas experiencias en Argentina de servicios de salud mental en los hospitales generales, ¿sí? En aquella época. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en Argentina hay una historia de lucha de la salud mental desde hace muchísimo tiempo. Imagínense esto, año 1950. Esta gente está trabajando desde el año 1940, o sea que hay una historia bastante larga. Pero el tema así instalado nunca fue masivo, siempre se habló dentro de los equipos de salud mental. Este me parece que es el gran logro de la ley de salud mental, porque a partir de la sanción de la ley se empezó a hablar de este tema en cualquier lugar, adentro de los equipos, en todas las instituciones, en los equipos médicos, en la tele, las personas se animan a hablar. La verdad que ese para mí es el mayor logro de la ley. Uno de los mayores logros también, en esto que comentaban todos, es el cambio de este concepto de enfermedad mental a padecimiento mental o sufrimiento psíquico. Está bueno. Y en esto también les voy a contar un poco la forma que tenemos de trabajo. Es una tradición heredada de los antiguos jefes, del doctor Humberto Bellada en un principio, después el doctor Alberto Gaspari. Ambos son médicos, psicoanalistas, tienen muchísima experiencia. Y bueno, eso uno va heredando ciertas posiciones con respecto a cada paciente, posiciones éticas de trabajo. Eso es lo que nosotros heredamos y lo que tratamos de seguir sosteniendo. ¿Yo por qué digo esto? Porque esta práctica, este trabajo del psicoanálisis hace que uno pueda ver la singularidad de cada sujeto, ¿sí? Que podamos ver el caso a caso, que respetemos los derechos. Y esto no es para denostar cualquier otra posición teórica,
Pero sí creemos que esta forma de trabajo, o al menos alguna visión, va de acuerdo a la ley de salud mental, que es una ley que respeta los derechos humanos. ¿Y yo por qué digo esto? Porque desde hace muchísimo tiempo, desde la historia de la locura, las distintas concepciones que había sobre la locura, sobre el origen, según las épocas, en algún momento pensábamos, no sé, que estaban poseídos por demonios, después que eran cuestiones psicológicas solamente, otras cuestiones médicas, espirituales, un montón, y según el contexto era el tratamiento. Y el tratamiento que se instauró desde un principio y hasta hoy en día es el encierro. ¿Sí? Es el encierro y la práctica de manicomio, que más allá de la ley, es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo, aún persiste. Entonces, por la experiencia que tengo de trabajar antes de la sanción de la ley, con estos conceptos y después de la sanción de la ley, veo que un montón de cosas no han cambiado. Yo digo que no han cambiado porque escuchamos siempre un montón de maquillajes teóricos. Por ejemplo, hay un concepto también que es muy, muy viejo, de comunidad terapéutica. Es un concepto viejo que empezó en los años 1940 en Estados Unidos, donde una comunidad terapéutica era una comunidad, principalmente en aquellos tiempos, era para personas que tenían problemas de alcohol. Pero eran instituciones totalmente abiertas, democráticas, que estaban en el centro de la ciudad, ¿no? Cosas de avanzada en aquella época. Hoy en día, pensemos esto, ¿no? Los manicomios, siempre nos quejamos y todos sabemos la historia, que está alejado de la ciudad, en los barrios periféricos o en el medio del campo, asociado a los enfermos de lepra o a los enfermos con sífilis. Siempre fue una cuestión moral de exclusión. Para defendernos de lo raro, la sociedad se defendía de esta manera. Hoy, con la ley, en el año 2024, todavía estas prácticas de manicomio continúan funcionando. Otra cosa revolucionaria de la ley es que incluye a las adicciones en la ley. Nosotros, en la forma de trabajar que tenemos, entendemos que las personas que consumen sustancias son personas con padecimientos mentales. Para algo lo consumen, con distintas estructuras de funcionamiento, pero bueno, para algo la consumen. Es una problemática de salud mental. Y lo que quería que por ahí nos pongamos a pensar y reflexionemos, que hoy, 2024, siguen existiendo instituciones manicomiales que están totalmente habilitadas y a veces promovidas, que son estas famosas comunidades terapéuticas, que está lejísimos de aquel espíritu. Es una concepción no más teórica, es un título, un poco y pegue, como hacemos en Argentina habitualmente, donde hay una cuestión, no hay ninguna cuestión teórica o técnica, hay un verticalismo, es autoritario, las personas están encerradas, están alejadas de sus afectos, se establecen medidas disciplinarias de castigo. No sé si recuerdan, pero el caso de la comunidad de Teto Medina, si ustedes vieron, era una cuestión, eso existe en el país, existen un montón, ¿sí? Entonces, con esto les quería contar un poco cuál es la forma que nosotros tenemos de trabajar. Yuri decía, cada vez que hablaba de los médicos me miraba, pero bueno, yo soy un médico y mi equipo, nosotros médicos que estamos a favor de la ley, la cumplimos todos los días y tratamos de promoverla todos los días, porque tenemos esta forma de trabajar. No es un invento nuestro, es una cuestión heredada. Yo conozco todos los días colegas que han dejado de lado el espíritu corporativo y están todos los días trabajando para la implementación de la ley y para respetar los derechos
pacientes. Me parece que por momentos sale la ley y está esto del discurso médico hegemónico. A mí me parece que cualquier hegemonía no está buena, nos limita mucho, pero bueno, uno también en la práctica asiste, por ejemplo, hay algunos artículos que son bastante polémicos y habría que reformar algunas cosas de la ley. Yo reformaría algunos artículos, particularmente algunos que son muy agresivos con los médicos, donde dice que se usa la medicación como castigo. Pero bueno, la medicación, más allá de las cuestiones de la industria farmacéutica, es una herramienta que nos ayuda a cortar los tiempos de tratamiento, a mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay veces que las personas están alentadas por los familiares a tomar medicación, por los psicólogos, hay abuso de medicación por parte de enfermería. Esto yo lo digo porque hay que poner, no dañamos si ponemos las verdades sobre la mesa, ¿sí? Está bueno que todos lo sepamos. ¿Hay abuso de medicación? Sí, pero no solamente de la parte de la comunidad de los médicos psiquiatras. Todos abusan de la medicación. Si ustedes ven las propagandas en la tele, creo que más de la mitad son de medicación. Para cualquier cosa hay medicación. Observen eso y hay una medicalización de la vida diaria. No somos los psiquiatras los responsables de esto. Y también colegas médicos de otras especialidades están indicando psicofármacos para cualquier cosa porque la industria quiere vender. Y cuando algunos psiquiatras en este país tenemos una formación, los psiquiatras estamos formados mucho con tradición psicoanalítica y somos un poco reacios a la medicación. De hecho, por ejemplo, las dosis que se usan en Argentina es un cuarto a la mitad de dosis de las que se usan en Estados Unidos, ¿no? Acá en Estados Unidos, uno lee el libro de Estados Unidos y dice, no sé, 20 miligramos, bueno, acá en la misma medicación usamos 5. ¿Por qué? Porque usamos la palabra, ¿no? Eso es para destacar. Los laboratorios han tratado de hacer embates con la comunidad médico-psiquiatra, imponer medicación. Algunos colegas, por supuesto, que se pliegan, pero hay muchos otros, yo conozco un montón, que no, y la industria va por otro lado. Entonces tenemos un montón de especialistas que están indicando psicofármacos cuando no son especialistas en salud mental. Bueno, con esto yo quería hacer una presentación, comentar que estoy a favor de la ley. Creo que la salud mental se merece estos debates. Les vuelvo a repetir, es un logro enorme poder estar acá. Más allá del rol profesional que cumple cada uno, me parece que está bueno estar acá como ciudadano activo y me parece que nos tenemos que poner a pensar a quién le tenemos que reclamar estas cosas, ¿sí? Yo no sé si es a la ley a la que le tenemos que reclamar o a la modificación de la ley. Le tenemos que reclamar, tenemos que saber qué pedir y a qué actores. A veces no conocemos qué es lo que tenemos que pedir, ¿sí? Está buenísimo esto que la municipalidad empiece a tener datos. No nos gustan los datos, porque los datos, los indicadores nos ponen en evidencia que las cosas funcionan mal. Y entonces no tenemos eso. En un curso que hice el año pasado, uno de los docentes nos invitó a jugar con números. Entonces empezamos a hablar de el censo de pacientes internados en todo el país en los hospitales monovalentes, en los psiquiátricos. El último censo oficial me parece que habla de 12.000, pero ha ido disminuyendo y en este momento son 8.000 personas. Entonces él nos invitaba a jugar. Por ejemplo, ¿no se ha puesto sobre la mesa cuántas casas de medio camino se necesitan para esas 8.000 personas? ¿Cuántas van a vivir ahí? ¿4? Necesitamos 2.000 en todo el país. ¿Eso es factible? ¿Cuánta plata? Esas cosas no se hablan, al menos no en el ámbito a donde uno puede incidir. ¿Cuántos hospitales generales hay en el país? Hay 1.500 hospitales generales. ¿Se podrían cerrar los psiquiátricos y esas personas vivir en los hospitales generales hasta que se resuelva la situación?
uno puede empezar a jugar con eso, pero bueno, me parece que le tenemos que empezar no a delegar responsabilidades a la ley. Tenemos que saber quiénes son los actores. En este caso yo creo, porque trabajo en el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud, al menos yo me tendría que dirigir. Pero bueno, también hablamos de la interdisciplina y la intersectorialidad. Entonces hay un montón de actores: educación, desarrollo social. Quizás se hacen reuniones entre los diferentes sectores, a veces uno no participa o tiene la sensación de que esas reuniones, si existen, no son eficientes porque no se resuelve nada. Y después, otra cosa que les quería comentar para terminar y no robar tanto tiempo, era, bueno, nosotros en el hospital tenemos una de las deudas de la ley de salud mental desde hace muchísimo tiempo, es la implementación de salas de internación en los hospitales generales con equipos bien conformados, porque habitualmente son bastante frágiles con alfileres, entonces eso dificulta mucho el trabajo, es una situación laboral precaria, entonces uno hace que uno no pueda tener cierta visión en un tiempo largo, en un plazo largo. Nosotros en el hospital tenemos un área de internación que es un área general, allí se internan los pacientes de salud mental, hay un área donde están adecuadas las habitaciones para que sean lo más seguros posible, y hoy me parece que tenemos 18 pacientes internados. Hay 100 camas en el hospital, tenemos 18 pacientes internados. Y 18 pacientes internados que hace casi más de 6 meses que están internados ahí. Y no tenemos salida de externación. Es una cuestión social. Los pacientes se estabilizan en un mes, como máximo. Hay pacientes que uno los puede estabilizar en una semana con la medicación que existe. Pero hoy están ahí viviendo en el hospital que no tienen que vivir. Y bueno, y en eso no tenemos salida. ¿Por qué? Porque no hay una red social, porque no hay recursos del Estado. Nosotros, el granito de arena que podemos poner desde nuestro trabajo es tener un área de consultorio externo, donde planteamos un tratamiento ambulatorio intensivo, donde los pacientes son recibidos en consultorio cuantas veces sea necesario según la gravedad del cuadro. Evitamos un montón de internaciones teniendo el consultorio abierto. Eso es el espíritu de la ley, ¿sí? Esto es algo, ya les digo, no es un invento de lo que estamos ahora, es una tradición heredada de compromiso, de ética, de esta diferente forma de ver las cosas. Bueno, hasta ahí, y bueno, pasamos a las preguntas. Hola, buenos días. Siguiendo un poco lo que trabajaba Larisa con respecto al trabajo que se hace de este plan de acción en salud mental que se viene implementando en la universidad, que me gustó escucharlos porque sentía que en cada una de las intervenciones que estamos pensando o en los dispositivos que vamos armando tiene que ver con esta búsqueda de hacer esa red, de hacer que sean partícipes todos los integrantes de la comunidad, en nuestro caso, nuestra comunidad académica, pero también siendo parte de los espacios en que se están poniendo en juego, porque por ejemplo yo y parte del equipo estamos haciendo el de promoción en lo que tiene que ver con adicciones en la municipalidad, con esto que traías. ¿Qué digo con esto? Es que es una pregunta que nos está provocando a todos esto de mirar la salud mental no como la patologización de la enfermedad o ya como al final ya una persona, un sujeto en enfermedad mental, sino cómo pensarnos cada partícipe de la comunidad
en relación a lo que nos pasa también ante la atención del otro y lo que nos pasa para que nos atiendan. O sea, esto de estar mirados en una manera conjunta, cuando una de las cosas que se vienen perdiendo es la posibilidad del encuentro, la mirada con el otro, el tiempo compartido, que circule la palabra, que circule el cuerpo en esa palabra, que circule como la posibilidad de pensarnos en dinámicas que se instauren para la promoción y prevención en salud mental, y no estos dispositivos que también tenemos armados en la universidad, que ya tienen que ver con la atención asistencial. Cuando es requerible, alumnos de nuestro establecimiento son acompañados también a nivel clínico. Yo soy psicóloga, psicoanalista, pero en el equipo también hay otras prácticas clínicas dentro de la psicología que acompañan desde talleres que tienen que ver más con prácticas que tienen que ver hacia la comunidad en general. Por eso aquí está un plan de acción que me parece que nos permite como entender un poco cómo está armado este dispositivo, que ya venía, sí, siendo existente, no a lo mejor en este armado y en este entramado que se logra hacer a partir de situarlo como un plan de acción y algo acompañado por el Consejo Consultivo de la Universidad. Lo voy a abrir para que verlo desde aquí. Van a ver que hay una primera instancia que habla del estudiante. Larisa hablaba de que hay 3 niveles que hay que atender, que son el nivel que tiene que ver con el estudiante universitario, el nivel que tiene que ver con los profesionales que trabajan en la universidad y el que tiene que ver con el preuniversitario. El nivel que se está hoy pudiendo trabajar inicialmente es el de estudiantes, aunque en esta mirada de pensar la salud mental como que cada vez que estamos atendiéndola nos estamos atendiendo y nos estamos pensando, considero que cuando estamos hablando del estudiante estamos todos mirados a la atención de qué nos está pasando. Entonces, si bien a lo mejor el profesor no está siendo atendido o mirado específicamente en qué le está pasando a él, al estar trabajándose en mirar al estudiante, ese docente también está tranquilizando su mirada al verse acompañado por otros en esa atención. Pero ustedes van a ver aquí que el primer nivel tiene que ver con el estudiante. El estudiante que asiste no en carácter de urgencia. La urgencia es atendida con los otros dispositivos que hay dentro de la comunidad que tienen que ver, por ejemplo, la intervención de UNICEF o lo que tiene que ver con, por ejemplo, el 107 si fuese por afuera de nuestro establecimiento académico. Estamos hablando aquí de un dispositivo que se arma cuando no es una atención en carácter de la urgencia. Se está trabajando con, en eso también estoy a cargo, con un taller que son los primeros respondientes. Esto algo Larisa comunicó antes, que es esos recursos humanos que hay dentro de cada unidad académica o centro universitario, que son los primeros que pueden quedar mirando esa escena, advertidos de lo que significa un trabajo en red. Aparece una demanda de un alumno o de un grupo de alumnos y ese primer respondiente tiene que estar a la altura de circunstancia, que se sabe, acompañado y se ha ido pensando en relación a su propia práctica que ya la venía realizando. Por eso sacamos la palabra de capacitación, porque hay gente que está capacitada, gente profesional, muy preparada, pero que para armar la red necesitamos acompañarnos y encontrarnos para seguir pensándonos. Entonces, esos primeros respondientes están en cada una de estas unidades académicas y centros universitarios. Esta primera escucha, que es como un primer tamiz, donde hay un ofrecimiento que ese primer respondiente le puede hacer, que es a toda la serie de talleres que le llamamos taller a la carta, porque la unidad académica puede establecer cuáles son los talleres que quieren que sean realizados en la universidad, en su unidad académica en particular. También puede ver la necesidad de la intervención del centro de salud.
En ese caso aparece esa otra figura que es el respondiente central, que es una trabajadora social que en una mirada abarcativa, sabiendo todo lo que está a disposición para que ese sujeto que pide una mirada especial se le puede ofrecer como alternativas. Entre ellos está un trabajo que tiene que ver con los talleres que les contaba, que es invitarlos a talleres en donde las unidades pueden ser las que convoquen la participación del centro de salud en sus sedes, o puede ser que el mismo centro de salud tenga algunos talleres armados para la atención puntual en algunos casos que así se amerite. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con ansiedad, en el cual hay un dispositivo armado que tiene que ver con un pseudo diagnóstico, en donde, bueno, el profesional que está trabajando en esto hace este diagnóstico para poder luego introducir una dinámica que sí está armada en 8 encuentros para algunos alumnos en particular. Sino lo otro está dirigido a la comunidad universitaria estudiantil que quiera participar. Dentro de ellos ustedes pueden leer, ahí está la planificación de un año académico, está el higiene del sueño, está el de ansiedad que se realiza con 2 miradas, el de ansiedad que se dirige para el estudiante, en donde, bueno, asisten y comparten ese encuentro, y el que está dirigido al docente, que en realidad la idea es que ese docente pueda tener conocimiento de cómo trabajar ante la ansiedad de ese alumno que está en ese examen, porque si el alumno va pensando en, bueno, cuáles son los elementos que tiene que utilizar en ese momento que está en el examen, necesitamos un adulto que acompañe ese tiempo para mirar a ese alumno que está bajo una sintomatología que es la ansiedad. Bueno, después hay otros que tienen que ver con la autoestima. Bueno, esto es justamente en este otro perfil que tiene que ver más con las lógicas de lo conductual, que es atender algunas cuestiones que estabilizan ese estado de ese sujeto en particular, para tratar siempre, nunca olvidando que el objetivo nuestro como universidad es tener profesionales, ¿sí? O sea, lograr que ese estudiante pueda estudiar y luego ir a la comunidad a utilizar los recursos aprendidos académicamente en la UNL. Luego están estos otros tiempos que, bueno, también esta trabajadora social, que es la representante, respondiente central, puede pensar en los otros dispositivos, que es, por ejemplo, la atención individual, en esto estoy a cargo, y la atención interdisciplinaria, que es un equipo que hay un médico, la trabajadora social y un psicólogo, en el cual está mirada esa contención, sabiendo o advirtiendo previamente que se cuenta con una familia o se cuentan con determinadas necesidades que pueden ser abordadas también en lo social y en lo físico, específicamente en lo médico. Entonces, este grupo trabaja con un sujeto en particular, que, bueno, en este caso ya es en una posición de paciente, donde se lo acompaña también. Y también la trabajadora social lo que puede hacer es ofrecerle a ese estudiante todo lo que la comunidad también tiene a su disposición. Dentro de eso, bueno, el interés de también echar esas raíces, estas redes para hacer raíz en este trabajo. Un poco en esto estamos, se viene trabajando desde hace tiempo, este es el plan que se está instrumentando hoy en día y vamos avanzando de acuerdo a también la participación de los distintos integrantes de la comunidad universitaria. Así que pedimos también al centro de estudiantes que nos acompañen también en la difusión de todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con el cronograma de la actividad y luego de haber escuchado la exposición de los disertantes, queremos abrir un espacio para preguntas o dudas que hayan podido surgir a lo largo de todo lo que fue el conversatorio.
política de la municipalidad. Físicamente, ¿dónde se constituyen? Nosotros en este momento estamos en Cándido Pujato 2724. En realidad, en la gestión anterior, el dispositivo funcionaba donde también está Acción Social, que está ahí a 2 cuadras. Y bueno, y por suerte fue un logro poder tener un espacio propio para el equipo. Y que en realidad fue producto de haber presentado un proyecto, o sea, viene con toda una historia, digamos, el equipo. Primero era un equipo más reducido, se presentó un proyecto ante APRECOT, que es la agencia de la provincia, en donde se solicitaba, digamos, las condiciones pertinentes para que lo que hacía el equipo en relación a esta línea de contención primaria, que es a escuchar, digamos, esta primera escucha que se le realiza a las personas en situación de consumo que quizás no saben para dónde ir, digamos, o dónde buscar ayuda. Bueno, necesitábamos un lugar que garantice la calidad de la intervención, o sea, que sea un espacio privado donde la persona pueda llegarse, tener las atenciones, digamos, que tienen que ver con lo que se necesita en ese momento, ¿no? O sea, la intimidad puntualmente, que bueno, en otro espacio por ahí no lo lográbamos mucho. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos es un espacio que, más allá de que funcione como espacio de trabajo para los 2 equipos, que continuamente están en relación con otras instituciones y demás, también podemos tener un espacio para recibir a la persona y que eso sea, digamos, lo de mayor calidad posible. Puntualmente, para la pregunta esa que me decías, es esa la dirección. Es bien enfrente de la Universidad Nacional del Litoral, por donde se ingresa a la Facultad de Abogacía y Ciencias Sociales, creo que es Trabajo Social. No, de nada. Yo tengo 2 preguntas que son de los estudiantes que estuvieron completando el formulario de preguntas para hacerles. La primera es que dice, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a la internación, sabiendo que muchas familias no consiguen lugar para sus hijos debido a que es una intervención que requiere el consentimiento del paciente? Eso por un lado, y después lo otro, a título personal, ¿qué cambiarían de la actual ley de salud mental o si la dejarían en la misma situación en la que se encuentra ahora? Respondo así unas palabritas, después se los paso. Con respecto a lo que nosotros venimos, la experiencia que nosotros tenemos en lo que es salud mental y consumos problemáticos, la primera demanda generalmente es esa. O sea, la persona viene o la familia viene con esa intención, ¿no? O sea, necesitamos internar. Nosotros ahí lo que hacemos, más allá, digamos, de la contención que se le brinda a la persona y a la familia, es también hacia el interior del equipo preguntarnos por qué la primera demanda tiene que ver con la internación. ¿Qué representación social hay detrás de eso, no? Porque muchas veces uno entiende que atrás de esa demanda quizás hay una necesidad de necesitar, digamos, realmente una contención más allá de lo que la representación social tiene, ¿no? O sea, digo, vas a una internación ¿de qué tipo? ¿Hospitalaria? ¿Para qué finalidad? ¿A qué modelo de intervención justamente responde una internación ante un padecimiento mental? ¿Puede ese solo hecho constituir como una respuesta hacia la situación compleja que está atravesando la persona en relación a su padecimiento? Digo, le pongo preguntas porque todas esas preguntas llevan a respondernos que solamente la internación en sí misma no es una práctica la que te va a llevar a un resultado, digamos, ¿no? Vamos a decirle curación, entre comillas. Nosotros apostamos a que esa instancia, en todo caso, tiene que ser en una serie de un proceso, ¿no? Que la persona inicia y que de alguna manera tiene que ser sí o sí en red, ¿no? En trabajo articulado, digo, interinstitucional, donde la persona en ese momento quizás necesite eso, quienes lo evalúen es así, eso es efectivamente así, bueno, pero ¿qué pensamos para el después? ¿Cómo
Por ahí decía Pablo, qué dificultades tenemos para después de estos momentos donde quizás son necesarios, pero bueno, qué dispositivos nos faltan para el después también, ¿no? Eso, digamos, la internación en sí misma no va a resolver, totalitariamente la situación de la persona. Estoy de acuerdo con lo que le comentaba Juliana, que se plantea la ley, habla de la internación como el último recurso, y habitualmente el planteo para el tratamiento, en este caso de un padecimiento mental, como es el consumo de sustancias, el planteo siempre es, lo primero que hay que hacer es internarlo. Y hay que ver qué otras instancias están agotadas, si hubo un tratamiento ambulatorio previo, cuál es el diagnóstico de la persona, todas esas cosas son muy importantes. Y bueno, y está bueno conversar con la familia, conversar con el paciente, a ver acerca de qué idea tiene acerca de la internación. El gran inconveniente con el que nos encontramos ahora es que después de la internación no tenemos atención. Una internación de salud mental es tercer nivel de atención, ¿sí? No hay otra cosa en salud mental, es una internación. Necesitamos segundos niveles, tratamiento ambulatorio, y en estos casos son casos graves, y así como se interna un paciente en terapia intensiva, donde tiene un montón de cuidado, bueno, en salud mental también hay pacientes que son graves que necesitan tratamiento intensivo. Esa es la gran deuda que tiene la ley de salud mental, o sea, no la ley de salud mental, la implementación, ¿sí? No hay atención, no hay el nivel secundario de atención, consultorios externos, no hay, ¿sí? No hay áreas programáticas donde uno puede decir, bueno, yo me tengo que dirigir acá. Las personas andan dando vueltas y la institución que les da bolilla le abre la puerta. Si no, la mayoría son expulsivas. O sea, el tratamiento tiene que ver con la institución a la que la persona aloja, a la que la persona acude. Eso siempre también hay que hablar, a ver de qué instituciones estamos hablando, porque tiene una lógica de trabajo, todos tenemos una lógica de trabajo distinta. Otra de las cosas que hablaba Juliana que está bueno es esto de la intimidad, ¿sí? No es lo mismo ir y hacer una entrevista. Nosotros tenemos la experiencia en el hospital. Hacer una entrevista en el consultorio a solas con el paciente que hacer una entrevista en la cama con 2 pacientes más. Yo digo 2 pacientes porque nuestro hospital tiene 3 camas por habitación. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo si yo compartía en oficina con otra delegación, no es lo mismo estar hablando de cosas privadas, íntimas, al lado de otra persona. En los centros de salud de la ciudad, en los centros de salud provinciales, ¿existe ese nivel de intimidad? No existe. Porque hay poco lugar, porque saben los pacientes de salud mental son marginados, ¿sí? Entonces, en esto que vos comentás, lo de la internación, hay un montón de cosas a tener en cuenta, hay un montón de instancias previas que quizás son ideales, que no las tenemos, eso es lo que hay que pedir. Y después me parece que esto es una información que existe en la sociedad totalmente errónea, hasta yo podría llegar a decir en algunos sectores malintencionada. Hay que cambiar la ley por esto de la internación voluntaria e involuntaria. La ley, yo me estaba fijando recién, en el artículo 20 permite internar a las personas de manera involuntaria. Artículo 20, ¿alguien tiene la ley acá? ¿Alguien la trajo? ¿Sí? No, yo tengo una copia. Fíjense, lean, artículo 20. Artículo 41 del Código Civil y Comercial también avala la internación de las personas de manera involuntaria. Eso que se dice en los medios, hablaban del cantante Chano y de la mamá, todo esto, está mal asesorada, está mal informada.
las personas se pueden internar involuntariamente. Nosotros lo hacemos todos los días, ¿sí? Y también hay un montón de jurisprudencia que avala a la internación involuntaria, ¿sí? Cuando hay riesgo cierto inminente. Hay otros indicadores que nos van diciendo de progresión de riesgo, sí, y nosotros internamos pacientes. Es una herramienta que la ley nos da, ¿sí? Esto hay que aclararlo bien porque es uno de los puntos más polémicos de la ley, que dicen que hay que sacarlo, que hay que derogarlo, ¿no? Está bien, lean después artículo 20, ¿sí? No sé, perdón, también agregar a lo que decía Pablo y Juli, yo creo que por eso estos encuentros son fundamentales, porque la realidad es que la pregunta que vos hacías, Roberto, con relación a las internaciones involuntarias, está articulado en la normativa de la ley de salud mental en el artículo 20, sin embargo, no hay que desconocer, hay debate también en relación al artículo 20, por eso también hay una propuesta que finalmente se terminó quitando del articulado del proyecto de ley base, pero de modificar esa internación involuntaria. Por eso yo creo que también en este aspecto es importante escucharnos, escuchar a profesionales que están ejerciendo en el territorio su profesión y que se encuentran con realidades diversas, escuchar también qué se hace desde el Estado, como en el caso de Juli que representa la municipalidad, qué se hace de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONG, de instituciones, como en el caso de Luli, de Rumbos, y con muchísimas dificultades creo que todos hoy logramos detectar que el gran problema es la implementación de la ley. Tal vez la ley, nadie discute su espíritu ni discute sus pilares, el consenso social en relación a esto, pero sí trae desafíos y problemáticas aparejadas a su implementación, que son las que hoy también nos traen a este lugar y a esta conversación. Si fuera una discusión saldada, cerrada, seguramente no generaría ningún interés de parte de todos ustedes que están hoy aquí y que también ha generado interés genuino cuando salimos con la convocatoria y con la discusión, y que creo que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y aportando para que siga siendo la salud mental una agenda prioritaria de la ciudadanía. Muchas gracias. Hola. Bueno, para ir cerrando, queremos agradecerles a todos por estar aquí presentes, por formar parte de un conversatorio de la Ley de Salud Mental, una ley que nos interpela a todos, ya sea porque somos parte de una formación de futuros profesionales de la salud o como miembros activos de una comunidad. Queremos también agradecer a los disertantes por estar aquí, por compartir sus ideas, experiencias, opiniones, por destinar su tiempo para seguir formándonos a todos. Después, por último, también esperamos que haya sido una actividad fructífera para todos y deseamos volver a encontrarnos en futuras actividades. Muchas gracias.